este caso me corresponde con una gran placidez presentar a don Aníbal Matos. Es el director apoderado para España del Círculo Europeo de Antiguos Deportados e Internados de los Testigos de Jehová y es responsable de la sección de información pública y portavoz desde 1980. Permítame que lo vaya leyendo para evitar que se me trastoque algún dato y prefiero que sea exacto y preciso lo que les exponga de él, puesto que es muy interesante. En este caso es licenciado en Humanidades con especialización en Bellas Artes en la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico. Y está en España desde 1964, que llegó con la finalidad de realizar una labor misionera en la clandestinidad. Asimismo, en 1970 se graduó en la Escuela Bíblica de Grad, en Nueva York. En esta escuela, los testigos de Jehová dan la formación a aquellos miembros que se ofrecen para la labor misional a escala internacional. Y en este caso, pues no robo más tiempo al ponente y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy el último ponente de temas o de contenido religioso, después de haber escuchado tan buenas intervenciones como las que hemos escuchado a lo largo de este día. Espero estar mínimamente a la altura de mis antecesores. Pero quería empezar agradeciendo y felicitando desde aquí al Colegio Oficial de Psicólogos y a su grupo o grupos de trabajo, urgencias, emergencias y catástrofes, así como también a la Fundación Pluralismo y Convivencia, por el inconmensurable esfuerzo que han realizado y realizan al objeto de hacer que el proceso de la enfermedad y la cercanía de la muerte sean mínimamente soportables. Comprender la intensidad de la angustia ajena en momentos como esos constituye, como no, un modelo de empatía que todos hacemos bien en imitar y trasladar a otros ámbitos de la vida que también pueden convertirse en espacios de vida angustiosos. Para comenzar, me gustaría hacerlo recordando aquí unas palabras de Miguel Hernández en su poemario Viento del Pueblo. Él decía: aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Varios tragos es la vida y un solo trago la muerte. El hecho de la muerte ha sido asimilado por unos y por otros de muy diversas maneras. Lo cierto es que la vida es efímera y la muerte un solo trago. Y añadiríamos aquí, por lo general, un trago amargo, un mal trago. ¿Cómo ve el testigo de Jehová este hecho tan común e inevitablemente triste? ¿Cómo lo ve en tanto que doliente? ¿Cómo lo percibe el enfermo terminal, el moribundo? ¿Qué actitudes adoptan ambos? En primer lugar, al abordar un tema como este, tal y como lo entendemos los testigos de Jehová, parecería propio que definiéramos el contexto religioso doctrinal, sobre todo en relación con la vida y la muerte. ¿Qué doctrinas bíblicas le sirven de referencia tanto al doliente como al moribundo frente al hecho de la muerte? El doliente se siente atenazado por la inminente pérdida de un ser querido, lo que inevitablemente implica un fuerte desgarro emocional y la sensación de no haber hecho por él todo lo que hubiese deseado hacer. El moribundo se enfrenta a la certeza de la muerte, por lo general no deseada, a la separación de sus seres queridos, lo cual conlleva una medida de dolor anímico que se suma a las dolencias físicas propias de su estado y a la incertidumbre respecto al inmediato bienestar material o emocional de aquellos que deja. ¿Cómo influyen las doctrinas bíblicas que han aprendido los testigos de Jehová y su entendimiento de las mismas? Comentemos primero cuál es el punto de vista bíblico sobre la vida tal y como la entienden los testigos de Jehová al respecto. Señalaremos 4 ideas. La primera: la vida es un don de Dios. Como tal don, el testigo ve la vida con agradecimiento y profundo respeto hacia su dador, a quien considera creador.
Un segundo aspecto, según la Biblia, Dios no puso en la criatura humana un alma o ser espíritu inmortal, sino que la unión del cuerpo material con el espíritu o fuerza de vida impersonal llegó a ser un alma viviente. Una cosa sin la otra no es un alma. Una tercera idea, la humanidad fue creada para vivir eternamente en la Tierra. La Tierra no es tan solo un lugar de paso en la transición del hombre hacia otro destino, sino el lugar donde Dios se propuso que la humanidad viviese eternamente. Y por último, como una cuarta idea, el pecado original. El pecado original puso en marcha un proceso de deterioro y muerte que continúa hasta el día de hoy. No obstante, el propósito original de Dios no ha cambiado. Su propósito de que la humanidad y la tierra sean restauradas conforme a su voluntad sigue en pie. ¿Cómo será posible? Básicamente, de una manera muy sencilla, para no entrar en muchos detalles de contenido doctrinal, gracias al sacrificio redentor de Cristo. ¿Cuál es el punto de vista bíblico sobre la muerte que sostienen los testigos de Jehová? En tanto almas vivientes, cuando la persona muere, muere el alma que somos. La Biblia dice específicamente, el alma que pecare, esa misma morirá. La muerte es la negación de la vida, no un estado intermedio. Entonces, ¿qué ocurre al morir? Se cumple lo que se dice en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 19. Palabras del soberano universal, quien dijo, sobre todo en el caso de que aquella primera pareja humana incurriese en pecado, polvo eres y al polvo volverás. Lo cual indica que no hay vida después de la muerte, no existe el más allá. Por lo tanto, tampoco sufrimiento después de la muerte, salvo el de aquellos que sobreviven al difunto. Sobre esta base, ¿qué esperanza abriga el testigo de Jehová? Básicamente, lo que dice otro pasaje bíblico, la muerte ha de ser tragada para siempre. También la Biblia afirma que habrá una resurrección, una vuelta a la vida, y asegura que habrá una vida eterna en perfección sobre la tierra una vez restaurada. Estas palabras se hallan en el último libro de la Biblia, Revelación, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Somos muy amigos de dar referencias numéricas, pero no os cansaré con tantos datos. Y respecto al doliente, el doliente, pese al dolor natural de la separación que representa la muerte de su ser querido, no se apesadumbra en exceso. El señor Buch esta mañana hizo referencia a este pasaje, en las palabras del apóstol Pablo. Es cierto que siente la muerte de un ser querido, pero en base a su esperanza no se apesadumbra al grado de llegar a límites de intensa desesperación. Además, sobre la base de su fe en la resurrección, tiene la firme esperanza de volver a ver a sus seres queridos, lo cual es un aliento más. Y el moribundo, pese a la lucha interna que supone aceptar el hecho ineludible de la muerte y el dejar a sus seres queridos, comparte las mismas convicciones y expectativas del doliente. Por lo mismo, tampoco se apesadumbra en exceso. Y además, como el primero, también espera volver a ver a sus seres queridos en la resurrección. Habiendo repasado de una manera muy breve estos aspectos de carácter doctrinal, convendría abordar un aspecto ético. Una doctora estadounidense, con motivo de la muerte de su abuela, dijo: sobre todo, lloré por mí misma, por el pesado sentimiento de culpabilidad que tenía al no haber sido capaz de librar del dolor y la indignidad a mi querida abuela. La muerte es una derrota, un fracaso. De este comentario se deducen cuestiones que desde hace años son motivo de reflexión para la clase médica e instituciones sanitarias, como
¿Debería mantenerse vivo a un ser querido que sufre de una enfermedad incurable? ¿Habría de administrarse de alimentación intravenosa u otros métodos artificiales de alimentación a un enfermo terminal? Cuando el estado del enfermo es claramente irreversible, ¿debería gastarse la familia todos los medios económicos a fin de sufragar un tratamiento más avanzado que quizá implique trasladar al enfermo a un centro médico lejano? Casi todo el mundo reconoce que frente a estas difíciles decisiones es ante todo necesario tomar en cuenta la voluntad del paciente. No obstante, lo que por lo general dificulta el problema es que el paciente está inconsciente o incapacitado para tomar decisiones personales y bien informadas. ¿Qué posibilidades hay? Señalemos al menos tres. Primero, los cuidados paliativos. Segundo, el testamento vital, al que mi antecesor ha hecho referencia. Y la eutanasia pasiva. Hablemos del primero, cuidados paliativos. Bien sabemos lo que esto significa. Estos cuidados tienen por objeto lograr el bienestar global del paciente terminal y paliar en lo posible sus dolores, preferiblemente en la propia casa del paciente. El testamento vital. El propósito de este documento es permitir que la persona especifique con antelación y en previsión de una enfermedad terminal y la pérdida de conciencia qué tratamiento desearía recibir. Un documento de esta naturaleza incluso puede especificar qué clase de tratamiento quiere o no quiere la persona que se le aplique en una situación terminal. Y respecto a la eutanasia pasiva, está directamente vinculada al testamento vital, opción sobre la que ya habrá decidido el enfermo terminal cuando se ha determinado claramente que su situación es irreversible. O en caso de haber perdido la conciencia, sus más allegados podrían optar por dejar morir al enfermo sin iniciar o continuar algún tratamiento extraordinario, que solo serviría para impedir la muerte por un periodo breve. ¿Qué tipo de tratamiento o de asistencia escogería el testigo de Jehová? En primer lugar, cabría reconocer que cada situación en la que hay implicada una enfermedad terminal es distinta, trágicamente distinta, y no existen reglas únicas para todo caso. Además, el testigo entiende que tiene la obligación de asegurarse de lo que a este respecto permiten las leyes de su país. Únicamente en el caso de una enfermedad terminal innegable, porque se ha determinado claramente que la situación es irreversible, podría pensarse en pedir que se descontinuasen los procedimientos tecnológicos o mecánicos para sostener la vida, lo que llamamos eutanasia pasiva. En tales casos, no existe ninguna razón bíblica para insistir en que se prolongue un proceso de muerte que ya está muy avanzado y, como digo, es irreversible. Hablemos ahora, de manera también breve, respecto a las actitudes de las personas allegadas al doliente y las actitudes que se esperarían del doliente también. ¿Qué pueden hacer las personas allegadas al doliente? Esta es una parte que entendemos fundamental dentro del contexto de esta jornada. Primero, escuchar. Segundo, tranquilizar. Hacerse disponible. Tomar la iniciativa solo si es lo más prudente. Escribirle o enviarle una nota de consuelo al doliente. Orar con ellos. Comentemos brevemente cada una de estas ideas. Escuchar. Una de las principales ayudas que se puede ofrecer al doliente es escucharlo. Y, como no, compartir su dolor. Tal vez preguntarle, ¿quieres que hablemos de ello? Permitir que él decida. La Biblia aconseja escuchar con paciencia y compasión, pues dice, lloren con los que lloran. Jesús lloró con Marta y María cuando la muerte de su hermano Lázaro, el hermano de ambas. La idea de tranquilizar.
Al principio el doliente tal vez se sienta culpable y piense que quizás pudo haber hecho más de lo que entiende haber hecho. Conviene recordarle que muy probablemente hizo todo cuanto le fue posible hacer, o mencionarle cualquier otra cosa cierta y provechosa que el doliente hizo por su ser querido en vida. Tranquilizarlo, indicándole que lo que siente es normal. Por otra parte, ha de ser o hemos de ser comprensivos y compasivos. Nuestra bondad puede significar mucho para la persona que sufre la pérdida de un ser querido. La Biblia dice a este respecto unas palabras muy bonitas, por cierto. Como manzanas de oro en entalladuras de plata, es una palabra hablada al tiempo apropiado. Y tenemos, por experiencia, la confirmación de esta afirmación bíblica. Cuando alguien nos ha dicho en el momento oportuno, con el tono adecuado, con el afecto, la compasión y la comprensión necesarias, unas breves palabras ya. Nos hemos sentido aliviados, es como una caricia para el alma. La idea de hacernos disponibles, no solo durante los primeros días, cuando están presentes muchos amigos y familiares, sino meses después, si es necesario, cuando los demás han vuelto a sus actividades cotidianas. El periodo de duelo varía mucho de una persona a otra. Tal vez convenga hablar en el momento oportuno de las buenas cualidades del fallecido, contar algunas anécdotas constructivas que uno recuerde del difunto, no tener miedo a mencionar su nombre, a veces esto sucede, no comportarnos como si la persona fallecida nunca hubiera existido. Ha existido y ha dejado un hueco difícil de rellenar. La otra idea, tomar la iniciativa solo si es lo más prudente. Algunos dolientes se las arreglan mejor que otros, esa es una verdad. Así que, dependiendo de las circunstancias, hay que tomar medidas prácticas para ayudarlos. Si es obvio que la persona necesita ayuda, se ha de tomar la iniciativa en cosas como, por ejemplo, prepararle la comida, ayudarle a limpiar o atender algún que otro recado. Claro, si la persona quiere estar sola, debemos respetar su deseo. Escribirle o enviarle una nota de consuelo. Con frecuencia se pasa por alto el valor de una carta de pésame o una bonita tarjeta de condolencia. ¿Cuál es el valor de hacerlo? Sencillamente que puede leerse y releerse una y otra vez. Hay quienes las guardan por el contenido de esa nota, por las palabras tan cálidas que en un momento tan duro de su vida le supusieron alivio, confort. No tiene que ser una carta larga, pero sí debe revelar nuestros sentimientos compasivos, obviamente sin caer en el sermón. El sencillo mensaje de estamos aquí para ayudarte. Tan solo eso puede refrescar el alma del doliente. Y se ha comentado también esta mañana, orar con ellos. Obviamente hablamos de quienes son creyentes. No subestimar el valor de orar con los compañeros cristianos afligidos y a favor de ellos. La Biblia dice, el ruego del hombre justo tiene mucho vigor. Por ejemplo, oírnos orar por ellos ayuda a los dolientes a vencer posibles sentimientos negativos, como el sentimiento de culpa. ¿Qué no hacer? Hemos hablado de cosas que sí podemos hacer. ¿Y qué no hacer? Proverbios 12:18, he caído de nuevo en las referencias numéricas, advierte. Existe el que habla irreflexivamente, como con las estocadas de una espada. Pero la lengua de los sabios es una curación. Palabras muy bonitas, pero además verídicas. A veces, sin darnos cuenta, actuamos sin tacto. Tal vez digamos, sé cómo te sientes, pero ¿de verdad lo sabemos? ¿Hemos pasado exactamente por la misma pérdida? Puede que sí, pero si fuese que no, obviamente no es la frase oportuna. Más bien, debemos reconocer que está pasando por una situación singular para ella. Además, recordemos, no todo el mundo reacciona igual ante aquello que decimos.
Tal vez nosotros no reaccionamos exactamente igual que el Oriente. Por eso hemos de ser cautos en lo que decimos como palabras de consuelo. Comentemos brevemente ahora la propia actitud del doliente, el que sufre la pena. En Macbeth, William Shakespeare escribió: dad palabras al dolor. La desgracia que no habla murmura en el fondo del corazón hasta que no puede más, hasta que le quiebra. Una forma de desahogarse es hablando. Después de perder a sus 10 hijos y de sufrir otras cuantas desgracias personales, el antiguo patriarca Job dijo: mi alma ciertamente siente asco para con mi vida. Y notad lo que añadió: hablaré, sí, en la amargura de mi alma. Por consiguiente, hablar es un buen consejo. Si el doliente habla de sus sentimientos con un compañero verdadero que le escucha paciente y de manera comprensiva, puede encontrar cierto alivio. Al expresar verbalmente las experiencias y los sentimientos por los que pasa, por lo general resulta más fácil comprenderlos él mismo y sobrellevarlos. Otro aspecto importante que también se refirió en algunos de los comentarios de este programa esta mañana: llorar. Llorar puede ayudarle a aliviar la pena. Según la Biblia, hay un tiempo de llorar. Y qué duda cabe, ese tiempo llega cuando muere un ser querido. Derramar lágrimas de dolor es parte esencial del proceso de la recuperación. Es posible que durante algún tiempo sus emociones, las del doliente, sean un tanto impredecibles. Quizás se le salten las lágrimas cuando menos se lo espera. Es necesario que llore y al mismo tiempo que sea paciente consigo mismo. Evitar los sentimientos de culpa. Este es un campo algo más delicado. Hay quienes tal vez experimenten sentimientos de culpa tras la pérdida de alguien querido. Tal vez el doliente crea que algún descuido suyo contribuyó a la muerte de la persona a quien más quería. Le puede ayudar el pensar que los sentimientos de culpa, reales o imaginarios, son una reacción natural. También hay que pensar que estos sentimientos no hay que pensar, quiero decir, que estos sentimientos deben reprimirse a toda costa. Hay que darle salida. Si habla, es probable que encuentre gran alivio contando su inquietud a alguien que le escucha con atención. No obstante, debe comprender que por mucho que amemos a una persona, no podemos controlar su vida ni evitar que el tiempo y el suceso imprevisto le acaezcan. También es una expresión bíblica. Tal vez el doliente diga: pero quisiera haber dicho y hecho tantas cosas. Es posible, uno se deja muchas cosas en el tintero. Sin embargo, ¿quién puede decir que haya sido un padre, madre o hijo perfecto? La Biblia nos recuerda: todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto. Nadie es perfecto. Pensar continuamente en todo lo que hubiéramos querido hacer no cambiará la situación y hasta puede retardar la recuperación del doliente. Entender los impulsos de ira. También se hizo referencia a esta idea. Quizá esté molesto con los médicos, las enfermeras, sus amigos o incluso hasta con el fallecido. Esa es otra reacción frecuente. Comprenderlo puede beneficiarle. Un escritor dijo: solo cuando se toma conciencia de la ira sin dejarse llevar por ella, es posible librarse de sus efectos nocivos. No hay necesidad de que se culpe a los demás de su ira y de su frustración, de modo que el doliente debe tratar de comunicar sus sentimientos, pero nunca, naturalmente, en tono hostil, o si lo hiciera, quien lo escucha debe ser comprensivo y entender que es parte de un proceso, como parte de su sufrimiento. Algunos consejos prácticos para el doliente. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos. Perfecto. Muy bien.
rozando la reflexión. Pues hablemos de algunos consejos prácticos para el oriente. Un primer consejo sería confiar en los amigos. Dar lugar a que los demás le ayuden si se ofrecen y si su ayuda le puede ser útil. También cuidar de su salud. Es un momento oportuno para recordarle que está bajo una enorme tensión, que la aflicción puede causarle un gran desgaste, sobre todo al principio. No está de más que se le recuerde o que le recordemos que necesita más que nunca descanso suficiente, ejercicio sano y una alimentación adecuada. Sería conveniente que incluso le recomendáramos que haga una visita periódica a su médico de cabecera. Otra idea, aplazar las decisiones importantes. Ese es un consejo igualmente práctico para el doliente. Es preferible no tomar decisiones como vender la casa o cambiar de trabajo hasta que se pueda pensar con mayor claridad, hasta que los ánimos estén mucho más serenos. Tal vez uno se desprenda de pertenencias valiosas y luego se dé cuenta de que eran recuerdos valiosos. Otra idea, ser paciente consigo mismo. El propio doliente tiene que intentar entenderse. Un estudio científico describió el proceso de la aflicción de la siguiente forma. Dijo: los dolientes pueden experimentar cambios drásticos y repentinos en su estado emocional. Y el deseo de evitar cualquier recuerdo del difunto puede alternarse con un esfuerzo deliberado por cultivar tales recuerdos durante un tiempo. Las fechas que traen recuerdos del fallecido, por ejemplo, año tras año, fotografías, canciones o incluso olores, pueden avivar los sentimientos y las lágrimas. Así es necesario que el doliente aprenda a ser paciente consigo mismo. Ser comprensivo con los demás. También ahí tiene un papel importante el doliente, tratar de ser paciente con otros, comprender que la situación es embarazosa para ellos. Por no saber qué decir, quizás digan o digamos cosas inoportunas. Llevar esto a un extremo, al grado de sentirse ofendido, no sería lo propio, aunque puede ocurrir. Abstenerse de ingerir medicamentos o alcohol para contrarrestar la pena. Creo que también se hizo referencia a esta idea en el programa de esta mañana. Ese alivio, el que se consigue por el alcohol o determinados medicamentos, sería solo temporal. Medicarse únicamente bajo supervisión médica es la recomendación. A ese respecto, un patólogo comentó: la tragedia tiene que soportarse, sufrirse y finalmente asimilarse. Pero si esto se retrasa indebidamente con medicamentos innecesarios, el proceso se puede prolongar o hasta distorsionar. Otra idea, volver a la actividad diaria cuanto antes le sea posible. Al principio tal vez el doliente tenga que hacer un esfuerzo para ir a trabajar, ir de compras o realizar otras tareas, pero posiblemente descubra que le beneficia seguir su programa habitual de actividad. No temer a que el dolor intenso que siente le desaparezca. Por extraño que parezca, algunos dolientes temen dejar de sentir un pesar profundo, pues creen que eso indicaría que aman menos a su ser querido que ha muerto. Pero no es así. La desaparición del dolor da paso a recuerdos valiosos que sin duda conservará el doliente por tiempo, mientras viva. Y finalmente, no inquietarse en exceso. Es fácil decirlo. Puede que el doliente se pregunte: ¿y ahora qué va a ser de mí? La Biblia aconseja que no nos preocupemos en demasía por el día siguiente. Palabras de Jesús: no os preocupéis el mañana. Cada día tiene bastante con su propia inquietud. Así hay consejos que podemos ofrecer al doliente con el fin de ayudarle a aliviar su pena. Con todo, envejecer y morir son hoy una dimensión humana inevitable.
y el sufrimiento que esta dolorosa experiencia comporta también. ¿Es esta nuestra única e ineludible expectativa? Nosotros, testigos de Jehová, creemos que no, pues la Biblia asegura en unas palabras a las que antes hice referencia, tan solo al libro bíblico donde se encuentran y el pasaje dentro de ese capítulo, Apocalipsis 21, versículos 4 y 5. Ahí en ese pasaje dice: Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores, hoy comunes, han pasado. Y aparece esta afirmación inmediatamente después de estas palabras esperanzadoras, que dicen: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pues muchas gracias por vuestra atención. Esto es más o menos lo que Aquí se pongo de ir recogiendo las tarjetas para las preguntas. sencillas, por favor. Mientras tanto, les puedo aportar una pregunta relacionada con las que se han hecho otras confesiones, el trato a las personas para el trasplante de órganos. Es una cuestión de decisión personal. Cada testigo de Jehová decide por sí mismo. Hay quienes, como escuché esta tarde, ya en vida hacen un testamento protegiendo su cuerpo para ese tipo de utilización. Así es, decisión personal. Bueno, pues como ya tengo un par de preguntas, nos expresan por una parte, no me queda clara la elección en caso de enfermedad terminal. Dejo ahí solo la pregunta porque hace tres. No, sí que respondiendo una a una. Sí, en el caso de enfermedad terminal, cuando hay la certeza de que es una enfermedad irreversible, los testigos de Jehová reconocen que se puede optar a la eutanasia pasiva. ¿Por qué mantener con vida a una persona que ya está al límite, que inevitablemente va a morir, que solo prolongaríamos su sufrimiento? No obstante, esa es una decisión de la familia junto con la persona. Por otra parte, ¿cuáles son las limitaciones terapéuticas por no transfusión de sangre en una persona enferma y cómo abordar este tema en un equipo de trabajo interdisciplinar con varios especialistas? No hay ninguna otra limitación en el caso de una intervención quirúrgica salvo nuestra objeción a la utilización de la sangre. Fuera de esa objeción a la utilización de la sangre, bien sea propia o ajena, no hay ningún tipo de limitación en el acto quirúrgico, es decir, el médico tiene sus manos libres para intervenir. Y en este caso puedes aclarar respecto a sus palabras, nos piden, puesto que no ha quedado claro si los testigos de Jehová creen en la resucitación. Sí, en efecto, creemos en la resurrección, si es esto lo que quien pregunta ha querido decir. Creemos que habrá una resurrección, es decir, que Dios le devolverá la vida a quienes han muerto. ¿Por qué parece tan relevante, incluso con una escuela internacional, la labor misionera en su creencia? La labor misionera es parte de nuestra actividad internacional. Hemos enviado y enviamos constantemente misioneros a países en vías de desarrollo, tanto países asiáticos como en Sudamérica, África. Hay más de 12.000 misioneros actualmente activos que están realizando una labor misional en esos campos. Nos preguntan si existe un manual de consejos, es decir, si se enseña el manejo del duelo a los dirigentes de los grupos de los testigos de Jehová. Manual, no, existe una monografía que aborda ese tema. De modo muy interesante, algunas de las ideas que aquí he ido comentando están extraídas de ese trabajo monográfico. Entendemos que la comunidad local o congregación de testigos cristianos de Jehová, todos y cada uno de sus miembros
deben ser un activo a la hora de ayudar al doliente. No es algo que se delega tan solo en algunos miembros de la confesión dentro de una comunidad local o congregación. Comprendemos que esa es una responsabilidad de todos los miembros de una comunidad local o congregación han de ejercer ese papel. De ahí que esa información es sumamente útil, porque aprenden a saber qué decir, qué no decir, y qué palabras de consuelo pueden ser realmente vivificantes. También nos insisten, igual que con respecto a otras confesiones, cuál es el tratamiento que se da a las personas que se suicidan. El suicidio es una tragedia, pero ¿quién puede juzgar las razones por las que alguien decide quitarse? Eso luego nosotros. Si una persona se suicidara siendo miembro de la confesión, le trataremos con la normalidad que debe tratarse, porque ¿quién puede erigirse en juez? Evidentemente se ha producido un trastorno en su enfoque de la vida y los valores que por algún tiempo ha defendido. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Qué le llevó a esa decisión? No somos jueces. Tenemos que aceptarle como una persona que ha formado parte de la confesión, y el tratamiento sería básicamente Asimismo, también parece ser que en el auditorio no ha quedado claro, con sus palabras, que por una parte ha expresado que no hay vida tras la muerte y al mismo tiempo se cree en la resurrección. Si podría explicarnos un poquito más en detalle. Sí, no quiero convertir eso en un asunto de carácter doctrinal, porque tal vez no sea el momento oportuno para ello. Pero explicaba que la Biblia dice que cuando una persona muere, vuelve al polvo de donde fue tomado. La Biblia explica que somos alma, no que tenemos, sino que somos. El cuerpo formado de los elementos que Dios toma de la tierra, con el aliento de vida que insufla en él, convierten a esa persona en un alma viviente. Por eso la Biblia habla de la muerte del alma, la persona. Pero también habla de que Dios mantiene en su recuerdo a la persona que muere. Y en su momento, al tiempo de la resurrección, que es un día futuro por venir, Dios levantará a todos aquellos que han muerto. E incluso dice Jesús, y dice el propio apóstol Pablo, que la resurrección será en beneficio de justos o de injustos. ¿Qué injustos son estos que menciona Pablo? No personas que de una manera deliberada han incurrido en comportamientos nocivos, agresivos contra su semejante, sino personas que aún por no haber conocido lo que la Biblia enseña, están sin juicio de Dios. Así esas personas también podrán volver a la vida. Obviamente la resurrección es un milagro, no estamos hablando de algo que pueda explicarse de manera física, pero Dios devuelve la vida recreando un cuerpo para la persona que ha muerto y devolviéndole las características que singularizaron su personalidad. No sé si esto lo explica, pero de todos modos también dejo mi correo electrónico por si hubiese preguntas de esta naturaleza. Al mismo tiempo nos preguntan también cómo reciben los testigos de Jehová la existencia psicológica. Toda ayuda siempre es útil y apreciamos la labor que nuestros queridos psicólogos realizan en momentos tan dramáticos, así que no podemos por menos que recibirla con agrado. Tal vez el psicólogo no se encuentre a una persona derrumbada, como puede ser el caso más habitual, pero somos humanos imperfectos, puede que el golpe sea tan brutal que uno esté totalmente abatido, y la ayuda de un psicólogo como no, también será bienvenida. Y pues para terminar, una pincelada muy concreta, que es muy difícil, pero nos preguntan una particularidad que caracteriza su religión en relación a otras. Se nos puede expresar en 3 palabras. 3 palabras. Bueno, si son 4, ya esto le da un poco más de margen, hay algo más segura. ¿Qué nos diferencia de otras confesiones religiosas? Sí, la pregunta concreta, ¿cuál considera usted que es la particularidad que caracteriza esta religión en relación a otras?
fundamentalmente hacemos de la Biblia el eje de nuestra vida. Pero eso es algo que también el señor esta mañana comentó con relación a las iglesias evangélicas. No obstante, haciendo de la Biblia el eje de nuestra vida, el libro de referencia para la toma de decisiones, hay grandes diferencias en cuestiones de carácter doctrinal. Una de ellas la hemos comentado aquí. No creemos en un alma inmortal. No creemos en un lugar de tormento eterno. Tampoco creemos en algunas doctrinas que son comunes en el ámbito de confesiones de fundamento cristiano. Pero esas diferencias hay que establecerlas con la Biblia en la mano y utilizando las referencias que demuestran el fundamento de una determinada doctrina. Muchísimas gracias. Pues